Bienvenido a Geolingo, punto de quiebre. En los últimos años, las grandes potencias industriales han anunciado con entusiasmo el regreso de sus empresas manufactureras a los países de origen. Se trata del fenómeno conocido como reshoring, el retorno de la producción que, durante las últimas décadas, se había desplazado hacia regiones de bajos salarios, China, India, Vietnam, México o Bangladesh. Desde la perspectiva política y mediática, este retorno se presenta como una victoria nacional, como una forma de reindustrialización o recuperación de la soberanía económica. Sin embargo, tras la retórica del optimismo, se esconde una verdad incómoda. La producción regresa, pero no los trabajadores. Las corporaciones que abandonaron los países industrializados en busca de costos laborales mínimos ahora vuelven transformadas por la automatización. Ya no necesitan ejércitos de obreros. Les bastan unas cuantas líneas robotizadas, sistemas de inteligencia artificial y personal técnico altamente calificado para supervisar los procesos. Así, el reshoring no es un regreso del empleo humano, sino la reimplantación de un sistema de producción sin masas laborales. Es, en el fondo, el retorno de la fábrica, pero sin obreros. Las cifras recientes lo confirman. Amazon, por ejemplo, ha proyectado sustituir 600.000 puestos de trabajo operativos en sus centros logísticos mediante unidades robóticas para el año 2033. La empresa no está sola. Automotrices, farmacéuticas y electrónicas siguen las mismas tendencias. Las nuevas plantas que se construyen en territorio estadounidense o europeo ya no se diseñan para albergar multitudes, sino para funcionar con mínima intervención humana. El capital busca mantener sus niveles de rentabilidad en un entorno donde los salarios del norte global son abismalmente más altos que los del sur. La única forma de conservar el margen de ganancia es reducir el peso del trabajo humano. Pero con respecto a Amazon, esta empresa ha anunciado que intenta multiplicar sus ganancias con la automatización. Eso quiere decir, sin la presencia de trabajadores humanos y con la adopción de la automatización robótica, al reducir los costos laborales, las ganancias simplemente se multiplicarían. Menos costos, mayores ganancias. En otras palabras, la robotización es la nueva estrategia para sustituir el bajo salario que solían pagar estas empresas que vuelven a los Estados Unidos, que vuelven a Occidente de los países asiáticos. El robot se convierte en el equivalente tecnológico del trabajador deslocalizado. No exige derechos, no enferma, no se organiza, no cobra horas extras. El capital encuentra así una nueva frontera de eficiencia y el ser humano una nueva pérdida de protagonismo. El modelo chino como advertencia. Paradójicamente, el país que sirvió de laboratorio al capitalismo global, China, está viviendo antes que nadie las contradicciones de esta transición. Durante 4 décadas, China fue la gran fábrica del mundo. Un torrente humano de obreros rurales transformados en trabajadores industriales. Pero, a medida que su economía maduró, la robotización
comenzó a reemplazar gran parte de esa fuerza laboral. El resultado es una sociedad dividida en dos mundos. De un lado, los tecnócratas, ingenieros, programadores, científicos e innovadores que operan en los sectores de punta, robótica, inteligencia artificial, biotecnología, semiconductores, y que gozan de salarios comparables a los del mundo desarrollado. Del otro lado, los trabajadores desplazados o no adaptados, quienes continúan en empleos rutinarios, manuales o agrícolas, con ingresos que apenas superan los 250 o $300 mensuales. La desigualdad, lejos de disminuir, se ha transformado. Ya no es rural-urbana, sino tecnológica. La frontera del bienestar no está entre el campo y la ciudad, sino entre quienes pueden hablar el universo de la automatización y quienes quedan fuera de él. Es el nuevo dualismo del siglo XXI, el de los automatizables y los no automatizables. Y hay aquí un dato esencial frecuentemente ignorado en la narrativa occidental. Cuando las empresas de Europa y Estados Unidos decidieron instalar sus factorías en China, se decía que buscaban también acceder al mercado interno más grande del planeta, más de 1.000 millones de posibles consumidores. Pero esta imagen resultó en gran medida ilusoria. La realidad es que solo alrededor de 300 millones de chinos tienen poder adquisitivo suficiente para consumir los bienes que producen las multinacionales occidentales. El resto, es decir, cerca del 70 o 75% de la población, vive con ingresos muy bajos y carece de capacidad de consumo real. Los salarios del trabajador medio o fabril oscilan entre 250 y $300 mensuales. En contraste, los sueldos de los sectores tecnológicos y directivos pueden ser tan altos que al promediar ambos extremos se genera la falsa impresión de un salario promedio nacional de 800 a $1.000. Pero esta cifra es estadísticamente engañosa. La mayoría de los trabajadores chinos no percibe ni la mitad de ese promedio. En consecuencia, la rentabilidad de las empresas deslocalizadas en China no ha provenido de un vasto mercado interno, como se prometía, sino de la explotación de un segmento muy reducido y privilegiado de consumidores. Los mismos tecnócratas, ingenieros y clases urbanas acomodadas. La mayor parte de la población, esa masa de cientos de millones de obreros rurales o semiurbanos, nunca participó de ese supuesto milagro de consumo. Por ello, el sueño de vender productos occidentales a 1.000 millones de personas resultó ser un espejismo. El capitalismo global encontró en China un gigante productor, pero no un mercado equivalente en capacidad adquisitiva. Este desequilibrio interno entre producción y consumo, entre alta tecnología y pobreza estructural, constituye la paradoja central del modelo chino y una advertencia para las economías que siguen su camino. La crisis de transición en Occidente. Lo que hoy sucede en China es un espejo adelantado del futuro que se aproxima para Occidente. La diferencia es que, en las economías desarrolladas, el costo de vida no permite sobrevivir con salarios mínimos o empleos informales. Por eso, cuando las empresas sustituyan tareas humanas por sistemas automatizados, el impacto social será más violento y visible. Podemos anticipar un periodo de crisis estructural, aumento del desempleo prolongado en sectores manuales y administrativos, expansión de la precariedad laboral y del subempleo, disminución del poder adquisitivo de las clases medias, conflictos políticos entre los beneficiarios del progreso tecnológico
y los desplazados por él. La sociedad industrial que conocíamos, basada en la idea del trabajo estable como fuente de identidad y sustento, se disolverá ante nuestros ojos. El ciudadano trabajador, figura central de la modernidad, se transformará en una especie de ciudadano excedente, alguien a quien el sistema productivo ya no necesita, pero a quien el sistema político aún debe sostener. No se trata solo de una crisis económica, sino de una crisis cultural del trabajo. Durante siglos, el trabajo ha sido la estructura simbólica que organiza el sentido de la existencia moderna. Trabajar es contribuir, es pertenecer, es merecer. Si la automatización priva a millones de ese rol, ¿qué lugar ocupará el ser humano en la narrativa de la productividad? ¿Qué sentido tendrá ganarse la vida cuando la vida misma ya no depende del trabajo? Hacia un nuevo contrato social. La magnitud de esta transformación exige repensar la arquitectura económica y ética de nuestras sociedades. Existen ya propuestas que intentan anticipar este escenario. Se habla, por ejemplo, de una renta básica universal, que desvincularía el ingreso del empleo y garantizaría un piso mínimo de subsistencia a toda persona. Lo que quiere decir esta renta básica universal es la donación de dinero a aquellos desempleados que fueron reemplazados por la robótica y la inteligencia artificial. Pues, ¿de qué vivirían estas personas? La solución que se proyecta es crear una renta básica universal. Repetimos una vez más, una especie de compensación, donación al ex trabajador que perdió su fuente de ingresos. Reducción de la jornada laboral para repartir equitativamente el trabajo disponible y permitir más tiempo para el desarrollo personal y cultural. Con la robotización y el desarrollo de la inteligencia artificial, los cobots, o compañeros de trabajo robotizados, tomarían el control de la mayor parte de las actividades. Entonces, aquellos trabajadores que pudieran quedar aún en las fábricas tendrían que reducir sus horas de trabajo, pero se les pagaría, de todas maneras, una renta básica universal por aquellas horas que dejarían de trabajar. Esto significa que el trabajador con menos horas de trabajo tendría acceso a más tiempo libre para dedicarlo a otras actividades, como por ejemplo actividades recreativas, deportivas o artísticas. Fiscalidad sobre la automatización, es decir, gravar la productividad de las máquinas para financiar políticas sociales. ¿De dónde saldría ese dinero para financiar políticas sociales? Ese dinero provendría de una especie de impuesto que recaería sobre las empresas que usen tecnologías de este tipo. Con ese impuesto, acumulándolos a nivel global, se financiaría las horas de trabajo de aquellos trabajadores que aún quedaran en las factorías o fábricas y el sueldo, o una renta básica universal, para decirlo de mejor manera, de aquellos que dejaron de trabajar. Programas de reconversión educativa enfocados en habilidades humanas, irreductibles, creatividad, empatía, pensamiento crítico, comunicación, cooperación. De lo que se trata esto es de una reorientación de la actividad laboral. La actividad laboral ya no estaría orientada a la participación en el proceso de producción, en las fábricas, en la administración, etc., sino estarían orientados a desarrollar habilidades humanas a las cuales los robots y la inteligencia artificial no tienen acceso. ¿Qué habilidades humanas son esas? Son la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico, la comunicación, la cooperación, la solidaridad. Fortalecimiento del sector cultural y de cuidados, ámbitos donde el valor humano no puede ser reemplazado por algoritmos. Bueno, esto sería un poco el complemento de lo que habíamos hablado anteriormente.
la reorientación de la actividad humana hacia otro tipo de actividades en las cuales los robots no puedan tener acceso. Y esas actividades son, entre otras, las actividades de cuidado a otros seres humanos. Sin embargo, ninguna de estas medidas, todas las mencionadas, será viable sin una revolución cultural del sentido. El problema no es solo económico, es ontológico. La sociedad deberá redefinir qué entiende por valor, por mérito, por dignidad. El trabajo dejará de ser el eje del reconocimiento social y el ser humano tendrá que buscar en otros territorios la cultura, la creación, la educación, el cuidado, la comunidad, las nuevas fuentes de sentido y pertenencia. La cultura frente a la máquina. El robot puede imitar el trabajo, pero no la cultura. Puede ejecutar tareas, pero no generar significados. La cultura no es solo un conjunto de conocimientos o hábitos. Es la capacidad humana de dotar de sentido a la acción, de transformar la necesidad en expresión, la técnica en símbolo, la materia en lenguaje. Frente a la automatización, la cultura aparece como el último territorio irreductiblemente humano. Allí donde la máquina no puede sentir, imaginar o sufrir, la cultura afirma su diferencia, crea mundos de sentido que ninguna inteligencia artificial puede habitar plenamente. Por eso, la respuesta a la robotización no puede ser solo técnica ni económica. Debe ser cultural. El ser humano deberá reconfigurar su relación con el trabajo, no desde la pérdida, sino desde la transformación, del hacer productivo al hacer significativo, del empleo al acto creador, del rendimiento a la experiencia humana. El ser humano ante su doble. En el fondo, la automatización nos enfrenta a nuestro propio reflejo. El robot es una extensión de nosotros mismos, reproduce nuestra racionalidad, nuestra lógica de eficiencia, nuestra voluntad de control. Pero al hacerlo, nos obliga a preguntarnos qué queda del humano cuando la técnica nos sustituye en lo que antes creíamos esencial. Tal vez este sea el gran desafío del siglo XXI, reconciliar la cultura con la técnica, el valor con el sentido, la productividad con la dignidad. Porque si la máquina puede hacer lo que hacemos, el problema no es la máquina. El problema es qué hacemos nosotros con el tiempo y con la libertad que la máquina nos devuelve. Solo entonces, el ser humano podrá seguir siendo, en medio de la automatización, una verdadera criatura de cultura. Esto fue Geolingo, punto de quiebre. Y no te olvides de suscribirte, darnos un like y activar la campanita. Esto nos ayuda a seguir creciendo en esta batalla cultural. Nos vemos en una próxima edición.